Mientras Carlomagno combatía contra los sajones, le llegó una embajada desde Barcelona. El gobernador musulmán de la ciudad, Sulaimán, juraría lealtad a los francos a cambio de ayuda para combatir contra el emir de Córdoba. Carlomagno aceptó el desafío. En el año 776, Carlomagno acababa de derrotar a los lombardos y se estaba preparando para volver a someter a los sajones, cuando llegó una embajada musulmana liderada por el gobernador de Barcelona, Sulaimán, el cual se había alzado en armas contra el emir de Córdoba, que era omeya, mientras que Sulaimán detestaba a los omeyas y apoyaba a los abasíes. Le ofrecieron un trato que no podría rechazar. Sulaimán entregaría algunas plazas fuertes del noreste de la península, siendo la principal Zaragoza, a cambio de que los francos le ayudasen a derrotar al emir y les permitiese ser independientes y favorables al califa. Carlomagno solo podía obtener beneficio de ese acuerdo. Los musulmanes ya habían invadido en 2 ocasiones sus dominios, y aunque en ambas ocasiones habían sido derrotados, como en la batalla de Tours, que te dejo por aquí arriba, estaba seguro de que los musulmanes lo volverían a intentar. Debía llevar la guerra al otro lado de los Pirineos. Aceptó el trato y comenzó a preparar un gran ejército de conquista. Estableció 2 ejércitos diferentes. Una columna cruzaría los Pirineos por el este, mientras que la otra, dirigida por él en persona y acompañado por Sulaimán, lo haría por el oeste, por el paso de Roncesvalles. En la primavera del año 778, con las nieves ya derretidas, los francos iniciaron la marcha. Cruzaron los Pirineos sin mayores problemas y sin encontrar resistencia, lo cual era esperable, pues presumiblemente los musulmanes de esa zona le eran favorables. Cuando Carlomagno llegó a Pamplona, decidió destruir las murallas. ¿Por qué? Por si algo salía mal. Si las murallas de la ciudad estuviesen intactas, podrían albergar una gran hueste musulmana que lo hostigase en todo su camino de vuelta. Sin murallas, ese peligro desaparecía parcialmente. Dejó un pequeño contingente en la ciudad y prosiguió su camino hacia Zaragoza, la primera ciudad que le sería entregada sin oposición. Allí se encontró con la otra columna, pero cuando fueron a entrar a la ciudad, las puertas de esta se cerraron. Resulta que el gobernador de la ciudad había sido depuesto por un golpe de estado y a su mando estaba ahora Husayn al-Ansari, también hostil a los omeyas, pero que en ese momento prefería posicionarse contra Sulaimán y Carlomagno. Grave problema. El monarca franco se encontraba ahora en una encrucijada. El asedio de Zaragoza sería muy largo, y aunque tenía hombres más que suficientes para tomar la ciudad, lo que no tenía era suministros. Tampoco podía ir tomando otras ciudades, pues perdería hombres y podría ser derrotado por una fuerza musulmana de refuerzo. Lo mismo ocurría si enviaba partidas de rapiña. Estas podrían ser atacadas y su ejército se iría mermando poco a poco. Una línea de suministros desde territorio franco era impensable, pues sería muy peligrosa y cuando llegase el invierno sería impracticable. Podría usar Pamplona como base de operaciones, pero al no tener murallas, no podría defenderla ante un gran ejército enemigo, y si era derrotado, la huida sería caótica, más aún si era en otoño o invierno. Lo mejor era retirarse. Carlomagno aceptaba que había fracasado y se retiraría a territorio franco. Ya vería el año siguiente lo que haría. Pero antes de continuar, quiero mostraros esta espada que me han enviado desde Northern Traders, una armería sentada en Cuenca. Es una espada de Sutton Hoo, que debe su nombre a la necrópolis anglosajona en la que fue encontrada. Podéis apreciar la calidad del acero de la hoja y por supuesto el mango, la joya de la corona, una réplica fiel al de la espada original, una preciosidad. Por supuesto, viene con funda. Y a nivel más subjetivo de decir que la espada es bastante cómoda y está muy bien equilibrada. Ahora quiero hablaros de este hacha, la francisca. La francisca es un hacha que se popularizó entre los siglos V y VIII por parte de los francos. Es un arma arrojadiza y seguramente se usó en la batalla de Roncesvalles. En concreto, este hacha es funcional
y la podéis encontrar también en la web de Northern Traders. Voy a mostraros el Bandhelm, que es un casco que se popularizó durante las grandes migraciones. Este diseño es exclusivo de Northern Traders, por lo que si lo queréis tenéis que entrar en su web. Ahora voy a mostraros este cuchillo vikingo, también es muy bonito, donde he de destacar en la hoja el acero caldeado de patrón. Voy a mostraros ahora también este cuerno, ideal para beber agua o hidromiel, cada uno lo que quiera, capacidad de medio litro. Y por último mostraros todas estas piezas de joyerías, donde he de destacar pues el vaso de cristal y sobre todo esta cruz hecha a mano por la propia armería. Bueno, también me gustaría destacar el peine de hueso, un regalo bastante original. Pero quedaos con la idea de que esto tan solo es una pequeña muestra de todo lo que podéis encontrar en el catálogo de su web. Tomó a Sulaimán como rehén para mantener a raya al pueblo musulmán y partió hacia el oeste para dirigirse al paso de Roncesvalles, por el que había llegado. De camino al paso, es posible que Carlomagno entregase a Sulaimán a los hijos de este para tratar de lograr un regreso seguro, o que los hijos lo rescatasen. El caso es que Carlomagno se quedó sin Sulaimán como seguro de vida. Los francos, además, fueron saqueando todos los pueblos a su paso, quedándose con alimentos, oro y joyas como botín de su campaña. Desde Pamplona, los francos fueron vigilados por crecientes columnas de musulmanes, una mezcla de guerreros y campesinos armados. Al fin, los francos llegaron a la entrada del paso por los Pirineos, que lo llevarían de vuelta a su reino. Dispuso una larga columna con el tren de bagaje en retaguardia, protegido por tropas de a pie repartidas entre los carros y por caballería detrás. Con esta disposición, sus mesnadas comenzaron a internarse por el desfiladero. Grupos de tropas armadas se apostaron en las alturas del desfiladero, por la zona entre Roncesvalles y Valcarlos. No está claro el punto exacto. El caso es que conforme el tren de bagaje tomaba pendientes en el camino, se iba quedando rezagado respecto al resto de la columna, ralentizando también a la caballería pesada que venía detrás. Con la caída del anochecer, cuando ya era difícil que el tren de bagaje fuese visto por el resto de la columna franca, los emboscadores lanzaron su ataque. ¿Quiénes atacaron? Hay varias hipótesis. Pudieron ser vascos, musulmanes o aquitanos. Voy a referirme a ellos como emboscadores para no favorecer ninguna de las tres hipótesis. Una lluvia de jabalinas y flechas cayó por sorpresa sobre los francos, que sin esperar dicho ataque, sufrieron numerosas bajas. Para evitar que los emboscados pudiesen huir hacia adelante o hacia atrás, los atacantes mandaron una partida de guerreros a bloquear el camino por ambos lados, de forma que si los francos querían escapar, deberían luchar cuerpo a cuerpo. Los proyectiles seguían cayendo, y Roldán, comandante de la retaguardia, hizo sonar su cuerno de marfil para alertar a Carlomagno de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Carlomagno, lejos del punto de la batalla, rodeado por el relincho de los caballos, el sonido del viento entre las montañas y el ruido de miles de hombres marchando, no escuchó la llamada de socorro. La retaguardia estaba sola. Roldán sabía que estaban perdidos. Su caballería pesada, temible en campo abierto, era inútil en el desfiladero. Las flechas seguían cayendo y sus hombres estaban muriendo. No tenía arqueros con los que responder al fuego, por lo que solo podía confiar en resguardarse unos con otros bajo sus escudos para evitar ser alcanzados. Roldán ordenó a su caballería que desmontase y combatiese a pie, para ser un blanco mucho más pequeño y poder rechazar con más facilidad cualquier ataque enemigo. Y en efecto, este no se hizo esperar. Cuando los francos ya habían sido desgastados por los proyectiles, los atacantes desenvainaron sus armas y cargaron colina abajo contra los francos. La carga en sí ya fue un destrozo. La velocidad de los emboscadores al cargar cuesta abajo hizo que los francos tuviesen brechas a lo largo de toda la columna. Sin embargo, la calidad de los francos era muy superior, pues ese ejército había estado combatiendo durante largos años, ya sea entre ellos, contra los musulmanes, contra lombardos o sajones, por lo que eran guerreros experimentados. Además, su calidad de equipamiento era mejor, pero claro, emboscados, sin espacio para formar un muro de escudos,
y atacados desde ambos lados, era imposible que aguantasen. Poco a poco los emboscadores iban ganando terreno, hasta que llegó un punto en el que los francos estaban luchando espalda contra espalda, apiñados en el centro del desfiladero. La columna de Carlomagno seguía marchando sin saber lo que ocurría detrás, aunque poco podrían haber hecho, pues probablemente se habían sumado a la cantidad de blancos a los que disparar desde la parte superior de las laderas. Finalmente, el último de los francos cayó abatido, dejando el desfiladero alfombrado de muertos de ambos bandos, incluido el propio Roldán. Los atacantes, si hubiesen querido, podrían haber repetido la misma operación con otra parte de la columna franca, eso si su objetivo era acabar con el ejército franco, pero lo que hicieron fue otra cosa. Los emboscadores se dedicaron a saquear el tren de bagaje, recuperando todo el botín que los francos les habían arrebatado y pretendían llevarse a Francia. Cuando Carlomagno salió con su ejército por el otro lado de los Pirineos, se quedó esperando el tren de bagaje, pero tras varias horas comprendió que este jamás saldría, que algo le había ocurrido. Pero lo peor era haber perdido a la caballería pesada de la retaguardia. Aunque numéricamente la derrota no había sido muy grave, sí que había tenido un enorme coste político, pues lo que parecía ser un simple paseo hasta Zaragoza para quedarse con la plaza, se había convertido en una huida en la que había perdido todo el botín y a la caballería pesada de retaguardia. El balance era completamente negativo. Carlomagno decidió regresar a Sajonia, donde los sajones volverían a dar problemas. Pero eso sí, tenía por seguro que Al-Ándalus era un premio demasiado bueno como para no intentar de nuevo hacerse con ella. Los francos pronto estarían de vuelta.